muchas más informaciones y presentaciones y artículos, etc. Sin más, arrancamos poniéndonos un poquito en un mundo que no hace mucho tiempo, en una galaxia no tan lejana, estábamos, ¿no? Hace solamente 2 meses, a finales de enero, tuve una oportunidad de hacer una presentación en Florida, justamente acerca de las tendencias del mercado de polefinas, en aquel caso enfocado exclusivamente en el mercado norteamericano. Y luego de esa presentación me pidió la Asociación de Plásticos para Soplado aquí en los Estados Unidos que escribiera un artículo para su revista. Y ese artículo fue publicado la semana pasada. La semana pasada es cuando vio la luz y todos pueden accederlo a través del enlace que va a venir con la presentación más adelante. Entonces, lo que he estado pensando es que repasemos un segundo cuál es la visión del mundo hace solamente 2 meses, ¿ok? Eso va a ser lo que voy a hacer en la primera parte de la presentación. Entonces, arrancando primero con la cadena de valor del etano, el primer mensaje que compartí con los participantes y a través del artículo es, por un lado, que los proyectos para producción de derivados de etano, o sea, etileno y polietileno, particularmente en Norteamérica, seguían su curso. Hasta la fecha habíamos ya arrancado casi 6 millones de toneladas de nueva capacidad y esperábamos también que entre finales de 2019 y el año 2022 se terminaran de construir o arrancasen otros 6 millones de toneladas adicionales de producción, en este caso solamente de polietileno. Y eso no es todo. De hecho, hay otros proyectos más que siguen, digamos, su curso o seguían su curso en aquel momento en el proceso de planeación y decisión sobre la inversión. Este aumento de capacidad en la región evidentemente resulta en un incremento importante de las exportaciones de polietileno de los Estados Unidos. Esto no es sorprendente porque, digamos, la base fundamental o la idea de negocio en la cual se planificaron todas estas inversiones era de que aprovechando el acceso a materias primas de bajo coste, pudiesen los productores dentro de los Estados Unidos exportar material a todo el planeta. Y de hecho eso es lo que estaba sucediendo desde principios del 2018. Una de las cuestiones que sí se observaba es cómo había un cambio en los destinos a los cuales los exportadores de los Estados Unidos estaban enviando material. Si antes de que arrancase esta revolución de capacidad en el año 2018, exportábamos casi la mitad de nuestro producto a Norteamérica, es decir, a México y al Canadá. En el octubre del 2019, cuando estaba preparando la presentación, la proporción de Norteamérica cae por debajo del 15% del total, perdón, por debajo del 25% del total de las exportaciones de los Estados Unidos. Y vemos un incremento en otros destinos como el sudeste asiático o Europa para el producto fabricado en los Estados Unidos. Esta diversificación tiene lugar no solamente porque tenemos más material, sino porque además Estados Unidos estaba enfrentado y sigue enfrentado en una guerra comercial con China que impedía o redujo muchísimo el flujo de material hacia ese país que es uno de los centros de consumo principal de polietileno a nivel global. Cuando agarramos y sumamos el incremento de capacidad con lo que en aquel momento era una situación económica que pensábamos que estaba poniéndose un poquito mal y había una cierta reducción en la demanda a nivel global, o no una reducción, pero una desaceleración del crecimiento de la demanda, lo que vemos entonces, o lo que estábamos observando, es como los precios de polietileno habían estado en un descenso continuado desde principios del 2018. Esto no solo con estas dos líneas superiores donde tenemos el precio descontado de contrato y los precios de spot, sino también en el mercado asiático. Estos precios fueron cedidos por Chemours para esta presentación. Y la tendencia y la observación en aquel momento, desde mi punto de vista, era de que esperábamos que los precios realmente encontraran un nuevo nivel de piso y se fueran a mantener a ese nivel reducido
en el futuro próximo a medida que seguía aumentando la capacidad de producción de polietileno. Evidentemente, cuando tienes una reducción de los precios, es probable que tengas también un impacto en los márgenes de producción. De hecho, lo que sí se observó es que los márgenes, particularmente tanto en Norteamérica como en las ventas de contrato, como en las ventas de spot, se habían reducido, pero no grandemente, ¿no? O sea, el spread entre etileno y polietileno caía de 40 a 36 y de 33 a 25 en las ventas de spot, ¿ok? O sea que lo que sí sucedía es que spot, incluyendo spot doméstico y spot exportación, aumentaba en importancia para las ventas de los productores en Norteamérica, cuando en el 2017 aproximadamente el 30% de las ventas era spot. En el 2020 a principios esta proporción aumentaba casi al 50%, es decir, que estabas vendiendo más de un material que tenía un margen más reducido y por lo tanto lo que se observaba era que las compañías, aquí tenemos ejemplos de LyondellBasell o Dow, estaban vendiendo más volumen de producto pero no necesariamente teniendo ingresos mayores, ¿no? Esta es la situación en el mercado del etano y derivados de etileno y polietileno. Si nos enfocamos por un segundo en la cadena de propano al polipropileno, la situación era un poco diferente. O sea, por un lado, no habíamos observado unos aumentos importantes en la capacidad de producción de polipropileno en la región norteamericana. ¿A qué se debía esto? Bueno, ya estos son cuestiones súper viejas, pero importan, o sea, no viene de más repasar. Tenemos por un lado la reducción del suministro de propileno en los Estados Unidos cuando incrementamos la producción de etileno utilizando materias primas ligeras que reducen la cantidad de propileno que salen de los crackers. Y cuando las compañías deciden entonces compensar esta pérdida de producción y arrancar con PDHs, lo que se dio fue una caída drástica en los precios del propileno en la región. Por lo tanto, teníamos muchos anuncios de compañías que querían incrementar la capacidad de propileno en la región, pero que estaban enfocados en la venta del propileno a consumidores. Y ellos lo que vieron fue una reducción en el atractivo de esas inversiones y aparte de las dos que se llevaron a cabo de Dow y Enterprise, el resto fueron cancelados, ¿no? O sea que no había un gran interés en incrementar la capacidad de producción de propileno, porque los márgenes de venta de propileno en el mercado spot o merchant market no eran atractivos. Lo que sucede es que esto era un poco miópico, porque cuando considerábamos los márgenes de venta de polipropileno en compañías integradas a la producción de propileno utilizando tecnología PDH, lo que vemos es que había unos márgenes sostenidos y atractivos en la región norteamericana. Entonces, si tenemos un margen integrado, ¿por qué no estábamos viendo inversiones? Creo que tenía que ver porque había también una preocupación. El polipropileno se volvió caro y los precios fluctuaban ampliamente. Y entonces la pregunta era, antes de invertir, es la demanda de polipropileno va a seguir creciendo en el mercado, y la observación, al menos hasta esa fecha, era que sí. O sea, lo que ven aquí es la comparación del crecimiento de la demanda de polipropileno con la demanda de polietileno. Como pueden observar, en muchas más ocasiones, la demanda del polipropileno crecía a mayor velocidad que la demanda de polietileno y solo cuando arrancan las inversiones de polietileno vemos que el polietileno empieza a despuntar. El mensaje es que sí, los precios podían ser caros, pero la demanda seguía en crecimiento. Así que una combinación de unos retornos atractivos a la inversión con un crecimiento de la demanda, finalmente impulsa el interés renovado en invertir en la cadena de propano a propileno a polipropileno, y vemos cómo se empiezan a anunciar muchos más proyectos con fechas de arranque en los años siguientes de estas cadenas integradas, que desde el punto de vista de Chem PMC en aquel momento nos hacían pensar que tendríamos un resurgimiento en las exportaciones
de polipropileno de la región, ya que habría un aumento de la disponibilidad de material, ¿no? Entonces, así, en bien resumidas cuentas, esta era la visión que teníamos hace escasamente 2 meses del mercado. Pero ¿qué pasa? Que de entonces acá el imperio ataca. El imperio nos ataca violentamente y de hecho lo hace casi que con 2 armas mortales, ¿no? O sea, por un lado, tenemos el triste desarrollo de la pandemia global del coronavirus COVID-19. Este virus realmente está interrumpiendo a nuestra civilización en formas que no hemos visto hasta este momento, ¿no? O sea, nadie había experimentado en su vida una situación en la cual tengamos que quedarnos en casa para proteger la vida de las personas más susceptibles y no, digamos, no crear un uso desbocado en los hospitales y los recursos médicos. Y eso lo que ha hecho, pues, ha sido una creación de una situación casi de comatosa en las economías globales. Y todo esto es nuevo, nada de esto lo conocemos, no sabemos ni cuánto va a durar, ni hacia dónde nos lleva, ni cómo vamos a salir de esta situación. Lo que sí es cierto es que el mundo, después de todo este proceso, va a ser ampliamente diferente del que hayamos conocido hasta este momento. Bueno, pues si esto no fue suficiente, o sea, a principios de marzo, de hecho, el día de mi cumpleaños, Arabia Saudita y Rusia anuncian una guerra comercial por el market share del mercado de petróleo a nivel global. Ok, esta es una de las razones que se aducen, están peleando los unos con los otros, pero también está el interés de truncar el crecimiento en la producción de petróleo de los Estados Unidos, que había tenido una velocidad, digamos, sin precedentes de crecimiento en los últimos 8 años. Ya se había intentado anteriormente, pero quisieron volver a probarlo. Y quieras que no, una combinación de una pandemia global que causa una caída en el consumo, combinado con una caída sin precedentes en los precios del petróleo, es como si estuviéramos en ataque ahora mismo por 2 armas mortales. O sea, tenemos los cruceros imperiales y tenemos las estrellas de la muerte a la vez, tratando de destruir a nuestra industria, a nuestro planeta. Chistes aparte, es una situación difícil en la que nos encontramos ahora mismo. Y la pregunta es, ¿y qué? ¿Y ahora qué viene? ¿Qué es lo que viene ahora? Entonces, lo que voy a hacer en la segunda parte de la presentación es enfocarme entonces en, primero, analizar qué es lo que estamos viendo y qué es lo que quiere decir lo que estamos observando en este momento, para luego compararlo con nuestras expectativas anteriores y tratar de llegar a algunas conclusiones acerca hacia dónde nos podemos ir. Y digo, no pronósticos, sino conclusiones, puesto que cualquiera que les esté vendiendo ahora mismo un pronóstico les está vendiendo humo. O sea, nadie sabe realmente hacia dónde vamos. Sí podemos tener una idea de cómo pueden impactar las cosas que estamos observando a nuestra industria y a futuros, pero todavía no está claro de cómo vamos a salir. Sin más, vamos a arrancar con estas observaciones. La primera observación, evidentemente, es el desplome en los precios del petróleo. El gráfico que tienen aquí a la derecha muestra los precios del petróleo en naranja, los precios del propano y los precios del gas natural en los Estados Unidos y el petróleo Brent en unas unidades inusuales, dólares por millón de BTU, que es el valor del contenido energético de cada una de estas materias primas energéticas. Entonces, lo que podemos observar es que en el mes en el que estamos ahora mismo, en abril, estas materias primas tienen todas un valor, su contenido energético tiene un valor muy similar. Tenemos que retroceder, al principio de la década de los 2000 para encontrar una situación similar en el cual estas materias primas estaban al mismo nivel. Esto es un cambio radical a lo que estábamos viviendo anteriormente, donde las materias primas ligeras tenían un precio muy competitivo versus las materias primas pesadas y que evidentemente tiene una serie de consecuencias importantes para nosotros como industria petroquímica. La primera consecuencia relacionada específicamente con el precio del petróleo es que evidentemente las materias primas ligeras
van a perder la competitividad en costes que tenían anteriormente con respecto a las materias primas pesadas. El gráfico aquí les muestra los precios del gas natural, etano, propano y nafta de Japón, nuevamente cortesía de Chemorbis, en las unidades de dólares por millón de BTU en enero, cuando yo estaba haciendo mi presentación en Florida. Ahora tiramos el cassette para adelante y lo que vemos en marzo de este año es que estas materias primas ligeras han perdido gran espacio de competitividad que tenían anteriormente con respecto a las materias primas pesadas. Y esto es solamente si los estamos comparando a nivel del precio de la materia prima. Pero cuando tomamos en consideración que en el caso de tal de que estemos utilizando nafta o propano, por ejemplo, para craquear y producir etileno, en este proceso producimos otros subproductos como propileno, como benceno, etcétera. Y estos subproductos, cuando los metemos como créditos al coste de producción de etileno, lo que terminamos es en coste negativo de producción de etileno para regiones que están utilizando estas materias primas. Evidentemente, ¿esto qué quiere decir? Que es mucho más fácil defender el mercado para aquellos productores que estén utilizando materias primas pesadas contra las importaciones provenientes de regiones como Estados Unidos o el Medio Oriente que estaban utilizando materias primas ligeras. ¿Por qué esto es importante? O sea, porque primero que cambia la historia de manera radical, ¿okay?, acerca de los ganadores y los perdedores, y luego también impacta profundamente a las inversiones que fueron planificadas, que arrancaron y que están arrancando en particularmente los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, estas inversiones estaban fundamentadas en la capacidad de los productores norteamericanos de exportar a cualquier lugar del mundo debido a la ventaja en costes que estaban disfrutando. Si esta ventaja desaparece, entonces estos proyectos están en peligro, puesto que no va a ser tan fácil para ellos alcanzar los mercados que estaban alcanzando anteriormente y van a tener que ser mucho más competitivos. ¿Okay? Esta es una de las consecuencias iniciales que podemos dar relacionadas con el precio de la caída del petróleo, pero no es la única. Cuando nos ponemos a pensar en las materias primas de la industria petroquímica, como el etano y el propano, lo que vemos aquí es que la caída de los precios del petróleo puede tener una incidencia negativa en la disponibilidad y en los precios de esas materias primas, particularmente en los Estados Unidos y las que se exportan de los Estados Unidos. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? En los gráficos que vemos aquí, el de la izquierda es el gráfico del suministro de etano en los Estados Unidos por origen. O sea, aquí está el que viene del estado de Texas. Este es el que viene del noreste de los Estados Unidos, que se le llama el PAD 1, y luego del resto del país. Y similarmente a la derecha tenemos el mismo gráfico para propano. Entonces, una de las cosas que podemos observar es que hay una cantidad significativa, no solamente en números absolutos, sino además en el crecimiento del suministro que proviene del estado de Texas. ¿Y por qué esto es importante? Porque todo este etano y todo este propano que se produce en Texas, cuando digo todo me refiero más del 90% de él, son etano y propano asociados a la producción de petróleo en el estado de Texas. Es decir, que cualquier factor, cualquier circunstancia que vaya a impactar la producción de petróleo dentro del estado de Texas, que reduzca su crecimiento o que impacte la cantidad que estemos fabricando, va a tener inmediatamente un impacto en la disponibilidad de propano y de etano en el mercado norteamericano, significativa. De hecho, los invito nuevamente a visitar a mi página web. Hay un artículo donde, junto con otra colega, Ann Keller, estudiamos estas dificultades, este proceso, y allí tenemos más información de la que puedo compartirles hoy por cuestiones de premura del tiempo, ¿no? Pero, de todas maneras, lo que sí les puedo compartir son algunas de las conclusiones a las que llegamos. Eso, por un lado, es si tenemos que reemplazar la producción perdida o el potencial de crecimiento de producción que se pierde del estado de Texas, la única opción que nos existe realmente es extraerla del noreste de los Estados Unidos, del PAD 1. ¿Por qué?
Porque el PAD-1 es, en este caso, el etano y el propano, están asociados no a el petróleo, sino a gas natural. O sea que no están afectados necesariamente por la reducción en los precios del petróleo. Pero en cualquier caso, esto tiene sus dificultades propias. O sea, en primer lugar está que este etano y este propano están localizados en el noreste de los Estados Unidos, que es lejos de donde están los centros de consumo que están en el Golfo de los Estados Unidos. No hay problema. Segundo problema está el hecho de que no existe una infraestructura para poder trasladar volúmenes importantes de etano y de propano del noreste de los Estados Unidos hacia el Golfo. ¿Okay? Y la tercera dificultad se tiene que ver con el hecho de que para compensar la pérdida de producción, el potencial de pérdida de producción de etano y de propano de Texas, la producción del gas natural en el PAD-1 tendría que duplicarse. Y esto es algo que no creemos que sea factible, puesto que el mercado de gas natural de hecho ya está sobre servido, es oversupplied. ¿Okay? Así que cuando tenemos entonces una reducción de la disponibilidad, una falta de infraestructura, y una dislocation, o sea, el que la materia prima esté lejos de los centros de consumo, lo que puede resultar es en incrementos en estas materias primas que han sido estos precios bajos, una de las razones fundamentales en las cuales se ha basado esta revolución y de inversiones en capacidad que ha tenido lugar en Norteamérica, pero no solamente en Norteamérica, sino también en otros países. O sea, si vemos la siguiente consecuencia que podemos hablar al respecto de esto, es que puede impactar también las exportaciones de etano y de propano de los Estados Unidos. El gráfico de la derecha, los gráficos de la derecha muestran el incremento o realmente el total de las exportaciones tanto de etano como de propano de los Estados Unidos a nivel global. Y lo que podemos decir al respecto es que ha habido un crecimiento importante en estas exportaciones en los últimos años, directamente relacionado con la revolución del gas shale, del petróleo shale en Norteamérica. Y estas exportaciones lo que han hecho es ayudar a regiones que tengan costes de producción mayores para reducir sus costes de producción netos utilizando etano de los Estados Unidos, o en otros casos lo que permite es compensar pérdidas de propileno o complementar la producción de propileno utilizando unidades de PDH o de deshidrogenación de propano. Claro, todas estas inversiones, tanto en facilidades de exportación, en embarcaciones para transporte y luego en plantas en los mercados de destino, ahora mismo están siendo cuestionadas. ¿Por qué? Porque si disminuye la disponibilidad y cambia el precio relativo, estas exportaciones pueden no ser tan atractivas en el futuro e impactar todas estas inversiones en años próximos. Esta es la tercera y última observación relacionada con el precio del petróleo. Ahora quisiera enfocarme por un segundo en los precios de los polímeros. Un tema que se ha visto es que los precios de los polímeros no han caído tan rápidamente como los precios de las materias primas. El gráfico de la derecha les presenta en la parte superior los precios del polietileno en Estados Unidos de contrato descontado y spot, y luego el precio del polietileno en el mercado asiático, nuevamente cortesía de Chemours. Y luego están los costes de producción en el noreste asiático y en los Estados Unidos, utilizando nafta, comprando etileno e integrado en etano, en el craqueo del etano. Entonces lo que vemos es, en el caso del mercado asiático, un desplome en los costes de producción de polietileno, evidentemente relacionado con el desplome en los precios del petróleo, pero como podemos observar, los precios de polietileno no se han desplomado en forma similar. En el caso del polipropileno, aunque no tenga un coste de producción asiático, lo que sí vemos es que sí, tenemos una tendencia a la baja, como ya había comentado anteriormente, en los precios, que lleva ya bastante tiempo, ¿ok? Pero que no se está observando un gran desplome en los últimos meses.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es el significado de esta situación? Pues por un lado que los márgenes, que como comentaba anteriormente, se habían ido reduciendo debido a la caída de los precios, ahora mismo tienen un pequeño respiro, ¿sabes? En su desplome. Esto sigue de todas maneras sin ayudar necesariamente a los fabricantes, por ejemplo, de polietileno en los Estados Unidos, porque esto sigue vendiendo un 50% de su producción en el mercado spot, que tiene un margen mucho menor que en el mercado de contrato, y por lo tanto su promedio de márgenes es menor del que tendrían, por ejemplo, en estas fechas, ¿ok? Pero quieras que no, tienen un pequeño respiro en la caída. En el caso de Asia, de hecho, no solamente tienen un pequeño respiro, sino que están ahora mismo disfrutando de algo que no han visto en anterioridad en mucho tiempo, y es que los márgenes se han vuelto intensamente positivos a una velocidad bastante rápida. Ok, esto es importante para los participantes del mercado asiático, también tiene sus problemas para ellos, porque no necesariamente están pudiendo tomar ventaja de estos márgenes expandidos en el mercado asiático. ¿Por qué? Porque hay problemas logísticos para la entrega del material, hay problemas con temas de consumo, etcétera, y por lo tanto muchos de estos productores no van a poder sacar ventaja completamente de estos márgenes expandidos. La tercera observación, y moviéndonos ya del tema de los precios, es cómo estamos viendo una interrupción sin precedentes en el comercio y en las ventas internacionales de todo tipo de productos. Ok, ¿a qué se debe esto? Bueno, podemos arrancar con la destrucción del empleo que está teniendo lugar. Aquí tengo unas estadísticas un poco impresionantes que muestran el número de solicitudes de desempleo en los Estados Unidos desde el 2004 en la actualidad. Y como ven, en la recesión anterior habíamos visto un incremento, pero nada como lo que estamos observando ahora mismo. De hecho, en 3 semanas ha habido un incremento en 17, casi 17 millones del número de personas que están haciendo solicitudes de beneficio por desempleo en los Estados Unidos. Esto es único, esto es no visto. Y evidentemente, esto lo que hace, no solamente en Estados Unidos, en Panamá, donde mi familia vive, en Argentina, en España, etcétera, lo que hace es que haya un proceso de destrucción de la demanda muy rápido y muy acelerado. No es una destrucción que ataca de manera uniforme. Hay algunos segmentos que están creciendo, como por ejemplo envase, embalaje o artículos de protección médica, pero hay otros que siguen en caída, ¿no? Y quieras que no, la combinación de destrucción del empleo y una caída consecuente de la demanda, lo que conlleva a pensar es que estamos a las puertas de una recesión económica o depresión a nivel global. De hecho, esto no lo estoy diciendo yo, son temas que he leído de multitud de fuentes recientemente que están esperando que entremos realmente en un proceso recesivo único a nivel global. Y luego, la dificultad que tiene este proceso recesivo que estamos viendo es que no tenemos una experiencia de cómo revivir las economías que tenemos ahora mismo en coma. ¿Okay? Nadie sabe cómo rearrancar algo que paramos. ¿Okay? Cada región literalmente está teniendo un approach diferente hacia este problema. En los Estados Unidos están mandando cheques para los consumidores y dejando que las compañías despidan personas. En Suecia no han parado nada. En Europa están ayudando a las compañías para que no despidan empleados, etc. O sea que cada región está tratando de resolver esta problemática de una forma diferente y sin un approach concertado de cómo salir del hueco donde estamos. Lo cual en sí mismo es importante, pero si lo sumamos luego también al gran nivel de desconfianza que se está empezando a crear entre países por la
competencia salvaje por recursos. O sea, Estados Unidos trató de llevarse científicos alemanes que estaban desarrollando vacunas, estamos todos peleando por las mismas máscaras, por los mismos respiradores, etc. Lo que hace es crear un sentimiento anti-globalización que no hemos visto anteriormente, básicamente de que sálvese quien pueda, ¿no? Lo cual va a ser algo que realmente va a impactar al mundo una vez hayamos salido de este bache en el que nos encontramos en la actualidad. ¿Cuáles son las consecuencias entonces relacionadas con esta caída en el comercio, esta recesión económica en la cual estamos en puertas? Por un lado, que los procesos logísticos ahora mismo están muy difíciles, ¿ok? Cada semana que abren el periódico pueden leer acerca de compañías de transporte marítimo que están parando botes, barcos y dejándolos sin funcionamiento. En Estados Unidos, por ejemplo, sé que las empresas de transporte terrestre en trucks están reduciendo sus horas y sus gastos porque justamente no están viendo digamos, el consumo que necesitarían para mantener esa infraestructura y están tratando de sobrevivir a este periodo de caída. En adición, lo que ya he mencionado varias veces, que tenemos una gran reducción de la demanda, pero hay algunos segmentos más que en otros. Si me enfoco específicamente en los plásticos, nos ponemos a pensar un segundito en todo el tema de los plásticos, lo que es empaque, ya sea película, soplado, inyección, película no para empacado, pero esto para protección, textiles de polipropileno, por ejemplo, para ayudar a los filtros en contra de los virus, etc. Todos estos segmentos están viendo un incremento en el consumo, pero luego tenemos otros segmentos importantes como son durables, o sea, electrodomésticos, construcción, automóviles, todos estos están yendo a la dirección contraria. Entonces, el conjunto de todo esto puede resultar en que no tengamos crecimiento de la demanda o que haya una caída de la demanda. Y entonces, eso lo que hace entonces es hacerte la pregunta, óyeme, ¿será que realmente estamos construyendo más de lo que debemos? O sea, ya teníamos esa preocupación hace 2 meses, porque no estaba creciendo el suministro, sobre todo en polietileno, mucho más que la demanda. En esta, digamos, circunstancia global en la que nos encontramos, esto se exacerba muchísimo más. Por lo tanto, lo que vemos entonces es que ahora mismo hay muchas preguntas acerca de la continuidad de los proyectos que están anunciados y que están procediendo en algunas regiones. Aquí lo que ven son los proyectos, el crecimiento en la capacidad de etileno en Norteamérica por estado. Entonces, como ven, todo esto ya, si no está construido, está en construcción y es difícil de parar. Pero luego hay otras, digamos, olas de proyectos. Aquí no tengo todos los proyectos. Estos son los que desde el punto de vista de que PMC tienen mayor probabilidades para seguir adelante. Pero aparte de esto hay muchos más proyectos anunciados. Y lo que creo es que aún no tengo constancia, pero vamos a empezar a escuchar cancelaciones y retrasos también. Retrasos en la implementación de algunos de estos proyectos, porque cuando deberían estar en proceso de construcción ahora mismo están siendo detenidos porque no quieren incrementar el número de contagios entre los trabajadores de la construcción en estos proyectos. Así que lo que creo que puede suceder es un retraso en la implementación de estos proyectos y la cancelación de algunos de los proyectos que aún no han llegado a la decisión final de inversión. ¿Y qué es lo peor de todo? La peor parte es que realmente nadie sabe cuánto va a durar esto. O sea, estamos en la mitad, un poquito más allá de la mitad de estos procesos, no lo sé, y no hay visos ahora mismo de solución. Ahora, esta visión tan negativa, la verdad es que a mí cuando estaba preparando la presentación me estaba deprimiendo muchísimo. Quería enfocarme entonces en algo ligeramente positivo o muy positivo para nuestra industria, y es que nosotros, plásticos, somos parte de la solución. Ahora mismo hay innumerable número de ejemplos en los cuales los plásticos
están ayudando a conservar vidas, ya sea por máscaras, vestimentas, equipos de respiración, etcétera. Todos estos son buenos ejemplos que están demostrando a las personas que los plásticos no son tan terribles como pensábamos que eran. Y no solamente eso, o sea, ahora mismo también hay una reversión de la discusión entre reusable y disposables. ¿A qué me refiero? Ahora mismo muchos estados de los Estados Unidos que hayan prohibido el uso de bolsas de plástico, ahora mismo están prohibiendo el uso de bolsas reusables y quieren que se utilice plástico para cuando vas al supermercado. ¿Ok? El consumidor está buscando productos empacados, quiere la fruta en bolsa, quiere el vegetal en bolsa, quiere que nadie haya estado tocando todas estas cosas. Y quieran que no, somos nosotros los que estamos ofreciendo al consumidor estas soluciones. Así que en medio de toda esta situación tan terrible en la que nos encontramos, existe una oportunidad única para la industria de retomar nuestra historia, retomar nuestra imagen, el control de nuestra imagen y enfocar también al consumidor para que entienda que el plástico no es inherentemente malo, es lo que hacemos con él cuando se termina su vida, lo que tenemos que resolver. Y es un problema que estamos viendo ahora mismo. Ahora mismo, esta foto la tomé yo en el parking del supermercado al que voy cada par de semanas, ¿ok? Y es que la gente tira las cosas, ¿no? Y luego mi social media está inundada de gente que está molesta porque está viendo máscaras tiradas, guantes tirados por todos lados. Y de hecho, en Hong Kong ya hay, digamos, asociaciones para el medio ambiente que están yendo a pescar máscaras en las playas de esta región. O sea que ahora más que nunca hay que seguir enfocándose en la prevención del mal manejo de los residuos plásticos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque así como podemos ser considerados unos héroes que estamos salvando las vidas, podemos pasar nuevamente a villanos rápidamente por justamente la presencia de nuestros productos en el medio ambiente. Y ya sé que en una época en la cual no sabemos cuál es el futuro, ni si vamos a ninguno de nosotros estar trabajando en esta industria dentro de 6 meses, de todas maneras creo que el liderazgo de nuestra industria tiene que enfocarse nuevamente en acelerar las iniciativas que ya se hayan empezado a desarrollar acerca de cómo manejar los desperdicios, cómo reintroducir este producto que todavía tiene valor a la cadena y crear una opción de economía circular para nuestros productos, porque yo creo que va a ser lo que nos permita, aunado con una mejora en la imagen de los plásticos, el que tengamos un futuro más próspero para nosotros. Para terminar, quería decir que sigo siendo esperanzado, sigo teniendo esperanza acerca de que esto se va a solucionar. O sea, la pintura que les acabo de pintar es bastante oscura, pero luego podemos buscar algunas perlas en lo que está sucediendo que nos permitan ser algo positivo. Por un lado, China por primera vez reportó hace una semana el primer día sin ninguna nueva muerte relacionada con el virus. La ciudad de Wuhan, que fue la que inició todo este proceso, finalmente está fuera del lockdown. En los Estados Unidos teníamos unas expectativas terribles acerca de la cantidad de personas que se iban a morir y de hecho estas medidas para reducir el contacto social, lo que han hecho es que han reducido el número potencial de muertes, lo cual definitivamente es algo bueno. O sea, la economía la podemos recuperar, pero la vida no la podemos recuperar. Esto es extremadamente positivo. Luego, por otro lado, estoy viendo una unificación de esfuerzos. A pesar de que lo estamos haciendo cada país por su lado, estamos viendo una unificación de los esfuerzos para encontrar soluciones a esta enfermedad. Y no solamente en nuevos desarrollos, que hay múltiples vacunas ahora mismo siendo probadas, sino también en vacunas antiguas. Como ven aquí, hay una vacuna de la tuberculosis que puede proteger o puede ofrecer protección contra el virus y que son cosas que están viendo la luz justamente por estos esfuerzos en el conjunto de la humanidad de conseguir una solución.
Luego, no todas las compañías son perdedoras. Hay muchas compañías que están viendo resultados positivos relacionados con esta circunstancia. Por ejemplo, aquí vemos Heinz, que tiene buenos resultados por primera vez en muchísimos años. Amazon, por ejemplo, está añadiendo 100,000 nuevos empleados en Estados Unidos. Las cadenas de supermercados también están añadiendo muchísimos empleados. O sea que no todo es destrucción. Luego, finalmente, aparentemente se llegó a algún acuerdo en la reducción en el suministro de petróleo, lo cual esperemos que ayude al menos en que no sigan cayendo los precios de petróleo a nivel futuro. Luego, por otro lado, estamos viendo el desarrollo de otras innovaciones, este Zoom. Ahora mismo, ¿quién nos hubiera dicho hace 6 meses que nos íbamos a juntar ahora mismo 50 y pico de personas a través de múltiples países y múltiples geografías para hablar acerca del mercado? En cambio, esta gente estaba allí lista para tomar ventaja de esta situación y ayudarnos a todos a seguir en comunicación. Luego también la ingenuidad de la gente, cómo estamos todos haciendo un esfuerzo grande para crear donde no hay, ¿sabes? En Italia empezaron a imprimir válvulas para respiradores. Aquí en Houston estamos imprimiendo máscaras, estamos imprimiendo shields, protectores de cara, etc. Y todo esto lo están haciendo gente que no tiene nada que ver con la industria, pero que quiere ayudar, que quiere solucionar el problema. Y finalmente le estamos dando un break a nuestro medio ambiente. Estamos viendo que existe una posibilidad diferente. Existe un mundo en el cual podemos tener cielos azules. Claro, no queremos estar en un mundo de cielos azules que requiere que todos nos arruinemos en el proceso, pero podemos transicionar de lo que vemos a la izquierda a la derecha y tenemos que seguir utilizando esa ingenuidad, este carácter creativo de la humanidad para llevarnos en esa dirección. Yo creo que estamos aún a tiempo de evitar lo peor y tener un final un poco feliz eventualmente, ¿no? Acerca de esta situación. Bueno, estimados amigos, esto es lo que tengo para ustedes. Agradezco muchísimo nuevamente el tiempo y, como decía Gabriel, estoy Excelente. disponible para cualquier pregunta que puedan tener. Ahí, si les parece, yo voy a oficiar de entrevistador. ¿Sí? Tengo varias preguntas que me fueron mandando por chat y ahí veo que algunos también levantan la mano. ¿Sí? Si te parece, voy con un par de preguntas y luego ahí abro micrófono a cada uno. ¿Sí? Así lo hacemos ordenado. Dale. Una de las preguntas que me hacen es, o que te hacen es, sabemos, digamos, que es imposible predecir el futuro, pero ¿qué 2 o 3 variables vos indicarías que tenemos que ver para ver bueno, para por lo menos imaginar el despegue luego de terminar la pandemia? Estamos hablando de la pandemia en particular, Gabriel. Sí, 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 de la coyuntura. Exacto, exacto. Bueno, y no soy un experto, ni mucho menos Gabriel en este tema, ¿ok? Pero creo que todos nos estamos volviendo expertos a base de leer de manera obsesiva al respecto, ¿no? Creo que primero la reducción de la curva es importante, luego en segundo lugar, la curva de contagios me refiero, en segundo lugar es tratar de entender qué es cuáles son los resultados de, por ejemplo, experimentos como el de Suecia, donde nunca cerraron la economía. En Austria están arrancando nuevamente la economía poco a poco. O sea, ver cómo responden estos países a incrementos nuevamente del contagio. Y en tercer lugar, en pruebas, digamos, que se están llevando a cabo acerca de tratamientos nuevos para este virus, ¿no? Yo creo que son los 3 factores en los cuales yo me enfocaría. Uno, ver que sigamos reduciendo la curva, ver cómo están respondiendo los países que están saliendo del encierro y reactivando su actividad económica, y cómo vemos a los investigadores desarrollando nuevas soluciones para la enfermedad. Son las 3 cosas en las que yo me enfocaría en este momento. Perfecto. Hay una pregunta capaz que más regional. Vos hablaste de que se está habiendo un switch, digamos, de competitividad, tal vez de crackers de nafta, de gas, y ¿cómo ves eso regionalmente que puede impactar, ¿no? Brasil, Argentina, bueno, Colombia, ¿cómo ves ese cambio
competitividad que está ocurriendo. Sí, es el mundo invertido, Gabriel. Esto, yo no sé si ustedes recuerdan, yo ya no tengo pelo, o sea que lo puedo decir, pero recuerdo hace 20 y pico de años, al principio de la década de los 2000, es una situación similar en la cual hablábamos de el fin de la industria petroquímica norteamericana basada en etano y el reino de la industria basado en materias primas pesadas, ¿no? Entonces, no creo que necesariamente va a ser una circunstancia permanente, ¿ok? Lo que tenemos ahora mismo es una circunstancia coyuntural relacionada con el virus y relacionada con la lucha por el market share en el mercado de petróleo. Y creo que una vez estas dos se resuelvan, vamos a retornar de cierta forma no necesariamente al mismo nivel, pero a unas circunstancias en las cuales aún exista algo de nivel de ventaja competitiva de las materias primas ligeras. Realmente lo que creo que pasa, Gabriel, es que nos va a tomar un tiempo llegar a este punto, o sea, no va a ser en 3 meses o en 6 meses, ¿no? Y que durante este periodo, estas compañías que están situadas en Brasil, por ejemplo, pueden defender mejor sus mercados y también atacar otros mercados. El problema que nos enfrentamos todos, no importa dónde estés, es que hasta que no reactivemos las economías y no crezca el consumo, las ventas van a estar de capa caída, ¿no? Solamente áreas específicas van a seguir en crecimiento, pero el resto va a estar un poco deprimido. O sea que a pesar de que tengamos una oportunidad coyuntural, no vamos a necesariamente ver los frutos de esa ventaja debido a que la demanda no está allí. Ok, perfecto, gracias. Hay otra pregunta que llega, digamos, dada la baja de precios en el gas, la falta de incentivo, digamos, de alguna manera, por la baja digamos, de profit, ¿cómo ves eso que va a influir en que vale la pena separar el gas o, digamos, extraer el etano o digamos, o eso va a hacer que muchas plantas separadoras digamos, van a dejar de funcionar o por lo menos las menos competitivas? ¿Cómo ves eso que va a impactar el resto de la cadena? Bueno, acuérdate que hay contratos, o sea, no puedes dejar de cumplir con tus contratos. Puede haber renegociaciones. Lo que puede potencialmente suceder es que vemos una reducción en el crecimiento del suministro de estas materias primas. O sea, y nuevamente en el artículo que tengo en la página web que escribí recientemente con Ann Keller, hay poco más de detalles al respecto, ¿no? Pero a pesar de la esperada reducción de la producción de petróleo en varios millones de toneladas, creo que asumimos unos 3 millones de barriles, me parece que era, de caída en la producción. Esto no incide aún en lo que está ya en su sitio. Lo que vemos más difícil es nuevos desarrollos y disponibilidad de materias primas para nuevos desarrollos. Es una de las áreas en problemas y la segunda área en problemas son las exportaciones. Son las dos que van a resultar más difíciles desde mi punto de vista. Ok, buenísimo. Acá hay una pregunta que me la hace, dice, sé que es futurología, pero te lo tengo que preguntar. ¿Qué ves un petróleo abajo de 20 a 15? ¿Ves que eso puede llegar a pasar o ya estamos en un piso? No, o sea, ya los vimos, los precios esos. Acuérdate que hay un montón de precios. La mayor parte de nosotros nos enfocamos en el Brent, algunos en el WTI, pero si vemos otros grados, hay petróleos que están a 10 y a $8 por el barril. O sea que no es algo que no se vaya a dar. Ahora, ¿dónde va a estar? A nivel sostenido, estábamos en un precio de $50 por barril, el cual permitía, en el caso de los extractores de Shell, mantener producción y desarrollar nuevos pozos. ¿Okay? Entonces, hemos estado hasta $35 sostenidos y esto empezó a causar una reducción en suministro. Y lo que sucede con todos estos sistemas es que eventualmente ellos se autocorrigen. ¿Okay? O sea que o se autocorrige o se corrige porque la OPEP finalmente se pone de acuerdo y lleva a cabo
una reducción en la producción o simplemente porque están forzados a llevar a cabo una reducción en la producción porque no pueden guardar más inventario en ningún sitio, ya están todos los centros de inventario a punto de llegar a su límite. Y eso lo que va a hacer es que va a empezar a causar un frenazo en la producción que eventualmente compensa y nos lleva a un balance nuevamente de mercados. Y yo, de largo plazo, yo llevo tiempo pensando, y esto no es nuevo ahora, ¿no? que un precio de $50 por barril de largo plazo es un y que ayuda o que permite a economías como la de Arabia Saudita o Rusia mantener sus presupuestos nacionales y permite también el desarrollo esperamos un poco más racional del petróleo dentro de los Estados Unidos. Pero donde estamos ahora, a ese punto, un año, 3 años, no lo sé. No lo sé, sinceramente. Buenísimo. Ahí una pregunta más relacionada a toda la parte de economía circular que vos mencionaste como algo, digamos, positivo, que sabemos que es verdad que está cambiando la visión, por lo menos de muchos, de mucha gente, digamos, que realmente el plástico salva vidas. Digamos, una pregunta, digamos, de rigor, digamos. Sabemos que los costos, digamos, de recuperar, reciclar, y volver otra vez digamos, utilizar los plásticos, como que son independientes, digamos, del resto, ¿no? Digamos, y cómo esto vos crees que va a impactar teniendo en cuenta que el costo, el precio de las materias primas baja fuertemente, ¿no? O sea, y va en detrimento del reciclado. ¿Cómo ves eso que puede impactar tal vez corto plazo o mediano plazo? Sí, lo que pasa, Gabriel, es que no debemos enfocar exclusivamente en el reciclaje para reuso del plástico. O sea, al fin y al cabo, como decía un antiguo jefe mío, Howard Rappaport, los plásticos no son otra cosa que gas en forma sólida. ¿Okay? Hay otras maneras de monetizar este producto al final de su vida útil, ya sea como generación de energía, para darte un ejemplo, ¿no? Pero luego también hay que ir un poquito más arriba de cuando lleguemos al final del consumo. O sea, hay que analizar cuál es el nivel racional de envase y embalaje que es requerido, o sea, y de productos de un solo uso. O sea, lo que creo que debemos tomar todos conciencia es que la economía de los años 2000 al 2015, donde digamos, el uso desenfadado de plásticos para cualquier aplicación sin preocupación de qué es lo que sucederá después, creo que ha terminado. Porque creo que hay una concientización global y sobre todo de las nuevas generaciones de que no quieren no quieren seguir viendo estos desperdicios en el medio ambiente. Entonces creo que nosotros nos tenemos que enfocar más allá del coste, la comparación del coste del reciclado versus el coste del virgen, sino cuánto material necesitamos realmente. Y luego existen otros procesos que podemos aplicar a estos productos una vez ha llegado al final de su vida útil, que puedan seguir dándole valor, ¿ok? Y cómo transmitimos este mensaje al consumidor para que entienda, ¿sabes? Que el plástico sigue teniendo valor al final de su vida y que podemos encontrar otras formas de utilizarlo que sean ventajosas para la humanidad, para la economía, para el medio ambiente, etc. Es un trabajo complejo y que tiene un montón de entradas y de puntos donde toca, pero que ya estábamos moviéndonos en esa dirección y lo que creo que tenemos que hacer es redoblar esos esfuerzos ahora que nuestra imagen está siendo un poco más reforzada positivamente con la lucha contra el virus. Excelente, Esteban. Ahí hay algunos que están levantando la mano y lo mismo les pido que me manden las consultas por el chat que yo voy administrando, ¿no? Ahí está Rolando García Valverde de la Cámara, que pide micrófono, así que adelante, Rolando. Gracias, Gabriel. Gracias, Esteban. Muy buena la presentación. Más que una pregunta, un pensamiento en voz alta. Cuando uno mira las proyecciones que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, está hablando obviamente de un 2020 con una caída del orden del 3% para este año, con un impacto más alto en los países desarrollados.
y con dos países en principio que no caen, que van a ser China y India, y habla de un 2021 con crecimientos realmente con valores altos, como lo que se llama Asia emergente, del orden del 8-9%, y en los países desarrollados del orden del 4%. ¿No pensás que ese desarrollo económico o parte de ese desarrollo económico debería tener un impacto en la petroquímica, en la química petroquímica? ¿O el FMI está, digamos, haciendo no digo una evaluación errónea, pero pensando que quizás no va a ser la industria que afecte al crecimiento, sino más bien los servicios? Es un comentario más que una pregunta, que tengas la respuesta, para ver cuál es tu visión de eso. Gracias. Y no, gracias, Orlando. No, o sea, realmente, o sea, acuérdate que el crecimiento depende de dónde estamos saliendo, dónde estamos arrancando. Si estamos arrancando en un punto bajo, evidentemente puedes hablar de crecimientos del 8-10%, pero claro, porque lo que estás compensando es, dada la caída que ha habido, lo que estamos haciendo es tratar de retomar la línea de crecimiento que teníamos. Ya lo vimos en el 2008, ya lo vimos en el 2008 con el colapso, luego un crecimiento importante el año siguiente. Pero la diferencia está en que ellos están hablando de una U en vez de una pendiente lenta. En el 2008, después del 2009, nuestra pendiente de crecimiento fue muy lenta para retomar la curva. Lo que yo creo que ellos lo que se refieren es que no hay, al menos en teoría, unas circunstancias estructurales como las que habían en el 2008-2009, como una banca destruida, con otra serie de factores. Ahora mismo, o sea, yo no soy economista, no sé decir cómo puede impactar el hecho de que haya 17 millones de nuevos desempleados en los Estados Unidos de un día para el otro, es cómo vamos a recuperar eso, ¿no? Pero la economía de los Estados Unidos está fundamentalmente bien en enero, ¿sabes? Y no hay más que el virus que nos está llevando en esta dirección. Entonces, por eso yo creo que ellos están hablando de esta recuperación drástica y súper rápida en el crecimiento económico, más que nada es para retomar la curva. Y sí, esto lo que haría, no necesariamente va a ser lo que va a hacer es retomar los valores de consumo que teníamos antes de la caída y que ojalá que estén en lo correcto, espero que sea bastante rápido el rebote, cuando tengamos la solución al problema. Gracias. Ahí Esteban, otra pregunta, creo que en parte es relacionada a esta, ¿no? Todos están viendo una recuperación en China, digamos. ¿Vos ves que eso va a apalancar, digamos, el resto? ¿Qué veracidad vos creés que tiene esa recuperación? Bueno, a ver, yo creo que, o sea, nuevamente están volviendo a la actividad. No creo que todavía puedan hablar de recuperación. No pueden hablar de recuperación todavía porque acuérdate que su economía, a pesar de que ellos han estado intentando incrementar el componente de consumo doméstico como parte de su economía, sigue siendo en gran medida dependiente de las exportaciones al resto del planeta. Y si nosotros estamos parados, de nada les sirve a ellos tratar de arrancar una planta porque no hay nadie para recibir el producto en el otro lado. O sea que todavía creo que les queda bastante para estar recuperados y para estar bien en el mercado chino y en cualquier mercado que dependa de las exportaciones hacia Europa, hacia Norteamérica, etc. Buenísimo, Esteban. Bueno, yo creo que te aprovechamos un montón. Quería también pasar algunos mensajes. Estamos trabajando muy cerca con Esteban, no solo esta charla, digamos, de actualización, que creo que fue récord, lo que vos decías, a veces juntar 50 personas en el IPA era difícil, y creo que lo hicimos para el brindis de fin de año, y tenerlos acá todos juntos y participativos me parece fantástico. Así que, nada, también lo que estamos viendo con Esteban es estamos diagramando la manera de seguir con estas charlas, tal vez con grupos más reducidos, hacer cursos, digamos, y ofrecerlos también para trabajar más en detalle, tal vez con grupos más cerrados bueno, y agregando otro tipo de valor. Así que eso creo que en breve vamos a ir anunciando cursos online con grupos reducidos y trabajos más focados, ¿sí? Así que agradecerle a Esteban la confianza en
en el IPA y, bueno, y todo esto que estamos realizando. También ahí te quería pasar algunos mensajes de alguna de las personas que está acá. También está el presidente del IPA, Federico Beller, y está mandando acá muchas felicitaciones. Y bueno, Gracias, Federico. creo que es parte de todo esta, como decía al principio, de esta renovación que estamos llevando adelante en el IPA. Ayer justo salió el anuncio de la unión manteniendo identidad con la Cámara, así que creo que bueno, todo esto también va a potenciar muchas de las de las cualidades, de los servicios que brinda el IPA, y bueno, y con aliados como Esteban creo que vamos a seguir agregando valor. Así que muchas gracias, Esteban. Bueno, muchas gracias a ti, Gabriel, y muchas gracias a todos por aguantarme en casi 1 hora y 10 minutos viendo una computadora. No es fácil, lo sé, así que muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias por la invitación, Gabriel. Lo has hecho fantásticamente y bueno, ahí lo que les quería pedir a todos, ahora sí, vamos a mandar una encuesta, una breve encuesta. Les pido a todos que van a ser contactados, o si no me mandan un mail a mí o al IPA directamente, y bueno, y ahí van a poder también participar de las próximas charlas y bueno, y estar al tanto de toda ¿cómo se llama? Las actividades que hagamos, ¿sí? Así que bueno, nada, por mi parte ya termino. Esteban, mil gracias y gracias a ti. buenas tardes a todos. Buenas tardes, hasta luego.